Continuamos hoy, entonces, con lo que es ya la última lección de la clase dominical que hemos estado llevando. Recordemos el título: Evangelio y Salvación. En toda esta, vimos desde el inicio lo que era en sí el Evangelio. Y si recordamos un breve repaso, ¿cómo definimos el Evangelio? Basados en 1 Corintios 15, que el apóstol Pablo dice que el Evangelio es el mensaje de la cruz de Cristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Y qué era la idea de esto? De tener claro lo que es el mensaje del Evangelio. La idea era profundizar un poco en lo que es la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque este Evangelio, este mensaje de la cruz de Cristo, es lo que el apóstol Pablo en Romanos 1 dice, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, ese mensaje sencillo de la cruz de Cristo, llegamos al entendimiento de que es el poder de Dios para la salvación. ¿Y qué era la salvación? Dijimos, era la aplicación de la obra redentora de Cristo a los santos de Dios. ¿Y cómo la aplicaba? Y es ahí donde empezamos a ver entonces lo que era el orden de la aplicación de la salvación, o en el término teológico, el ordo salutis, que era entonces cuando el Espíritu Santo, siguiendo un orden lógico, comenzaba primeramente llamando al pecador eficazmente. ¿Para qué? Para que el pecador entienda que la cosa es con él, que Dios lo está llamando a él. ¿A qué? A que venga a Jesucristo y se arrepienta de sus pecados. En cuanto a la salvación, la vimos desde 4 perspectivas. Recordemos, uno era la salvación subjetiva, que era lo que ocurre dentro del pecador como el llamamiento, y es algo que solo el pecador sabe que Dios lo está llamando. Otros lo pueden ver, pero es un hombre más. Después, la regeneración. Después vimos la conversión, por ejemplo. Esto desde el punto de vista subjetivo. Después vimos el punto de vista objetivo, que es donde entran las bendiciones externas al pecador. Recordemos, salvación objetiva, la justificación, la adopción, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el pecador sigue siendo la misma persona, veámoslo así, externamente, pero ante los tribunales de Dios es declarado inocente, o en la familia de Dios ya no es visto como uno ajeno, sino como que es visto parte de la familia de Dios. Después vimos lo que era la salvación continuada, lo cual nos decían 2 doctrinas. Uno, la doctrina de la santificación, ese proceso dijimos que es en el cual nuestro carácter moral se va alineando con esa declaratoria de justicia que Dios nos ha dado en los tribunales. Y después vimos lo que era la perseverancia, que básicamente es que la obra de Cristo es perseverante en nosotros, que Cristo persevera intercediendo continuamente por los cristianos y por ende estos perseveran en la fe. Y terminamos con lo que era la salvación concluida, que estuvimos viendo la doctrina de la glorificación. Y esto lo llegamos a ver que era como el estatus más elevado de exaltación que un hombre recibe. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido así. A todos los que están en Cristo, Dios los exalta a lo sumo, sentándose juntamente en lugares celestiales con Cristo y viendo esa realidad que ahora la vemos por fe. En un momento va a ser una realidad que va a ser, digamos, gozada ya por vista, por nuestros sentidos. Va a ser tangible para nosotros esa glorificación. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que era la unión con Cristo. Y dijimos que era básicamente, siguiendo la definición de Juan Calvino, era como imaginarse que Cristo es como un tronco, un árbol, y nosotros somos injertados a Él. Y entonces, al estar unidos a Cristo, hay vida en el pecador. Hoy vamos a seguir, que es la unión con Cristo, para terminar. La semana pasada vimos que la unión con Cristo de la unión con Cristo se podían
hacer tres distinciones: la unión con Cristo en la eternidad, la unión con Cristo en la cruz y la unión con Cristo en el tiempo y el espacio o en la existencia. La unión con Cristo en la eternidad, dijimos que era ese pasaje de Efesios: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y es ahí cuando entonces vimos que en la mente de Dios, Él ya sabía quiénes estaban unidos a Cristo desde la eternidad. La segunda faceta de la unión con Cristo va muy similar, porque también es algo que solo se sabe en la mente de Dios, y es la unión con Cristo en la cruz. Cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz hace 2000 años, en la mente de Dios eso estaba ocurriendo. ¿Por qué? Por todo su pueblo. Habían N cantidad de personas, los miles que nos dice Apocalipsis, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, estaban unidos a la cruz, muriendo juntamente con Jesucristo en la cruz. Y después vimos lo que era la unión con Cristo entonces en la experiencia del creyente. Y esa es unión con Cristo que ocurre en el momento que el pecador se vuelve de sus pecados y apunta hacia Jesucristo. Digamos, en el momento que el pecador empieza a ser nueva criatura. En ese momento es que aquel pasaje de 2 Corintios 5:17, que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, vamos a ampliar un poco lo que es la unión con Cristo desde esta tercera perspectiva, en la experiencia del creyente o en la vida del creyente. Y vamos a ver entonces, no solo que nosotros estamos unidos a Cristo, sino que vamos a empezar ahorita, para ir concluyendo, que Cristo, como veámoslo así, como primer punto, que Cristo está en nosotros. Veamos lo que es como la cara de la misma moneda, pero hay ciertas distinciones, porque una cosa es nosotros estar en Cristo, pero otra cosa es que Cristo está en nosotros. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí, por ejemplo, ya el Señor Jesucristo nos está hablando de esta faceta de la unión con Cristo, en la cual Él está en nosotros. Ahora, los cristianos entonces, veámoslo así, tenemos esta bendición de que Cristo está en nosotros. Es algo distinto a que nosotros estemos en Él, veámoslo en el sentido de ¿qué? En un sentido de aporte. ¿Qué quiero decir con esto? Al nosotros estar en Cristo, nosotros al Señor no le aportamos nada, no le sumamos ni le restamos. Él sigue siendo glorioso, sigue siendo verdadero Dios, verdadero hombre, santo, justo, bueno. Todos los atributos buenos que podamos mencionar siguen estando en Él, estemos nosotros en Él o no. Pero en cuanto a ese aporte, que Cristo esté en nosotros, ahí sí hay algo. ¿Por qué? Él sí nos aporta. ¿Qué nos aporta? Vida espiritual. Entonces, Cristo, la fuente de vida, viene a estar arraigado, viene a estar enraizados, digámoslo así, en nosotros mismos, lo cual, ¿qué hace? Que la vida espiritual fluya dentro de nosotros. En Gálatas 2:20, vayamos a él, el apóstol Pablo nos habla de eso. Y lo habla en términos de Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Dice así. Veamos cómo Pablo nos habla de esa unión. ¿Verdad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, algo actual. Ahora, ¿qué dice? Como ya está crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya Cristo vive, dice Pablo, en mí. Pablo, él podía decir, yo estoy en Cristo, y hasta decía, Cristo está en mí. Veía las dos perspectivas. Y ahora, Cristo vive en mí, según el apóstol Pablo, desemboca en ¿qué?
en que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El punto es que Cristo esté en el creyente, infunde vida. Ahora, infunde vida eterna, veámoslo así. ¿Por qué? Porque Cristo nunca va a dejar de morar en el creyente. Y como dice Romanos 6:9, hablando de Cristo, el cual ya no muere. Si Cristo no muere y Cristo mora en nosotros, es por seguro que la vida eterna está ahí, morando con nosotros. Romanos 8:10 dice así, hablando de este mismo tipo de unión con Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, la bendición de que Cristo esté en el creyente es vida. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Por qué está muerto? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero el espíritu vive a causa de la justicia. De hecho, entendámoslo así, hermanos. Entonces, que Cristo esté en nosotros es sinónimo de en nosotros siempre va a haber vida. La vida espiritual emana de Cristo y por Él estar plantado en el creyente, esas raíces de vida se van a extender a toda área del creyente. Algo así, vámonos así, es como el opuesto a la depravación total. La doctrina de la depravación total, ¿qué nos dice? Que estamos totalmente corrompidos por el pecado. Bueno, la unión con Cristo es también, estamos totalmente benditos de que Cristo esté en nosotros. Y que Cristo esté en nosotros, en palabras del apóstol Pablo, es lo que nos garantiza. Recordemos la doctrina de la glorificación. Bueno, es lo que nos garantiza. Que Cristo esté en nosotros es lo que nos garantiza que un día seremos glorificados. Colosenses 1, vayamos, versos 26 y 27. Y el apóstol Pablo ahí lo termina así. Cristo en vosotros, la esperanza ¿de qué? De gloria. Dice, Colosenses 1, versículo 26. De hecho, este era el misterio oculto, dice Pablo, que Cristo morara en el pecador. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a todos sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, veámoslo así. No debemos entonces, para tener claro este punto, olvidar esta verdad gloriosa, que es Cristo habita en nosotros. Digámoslo, habita corporativamente en su iglesia, pero también habita particularmente en cada creyente. Y es por eso que cada creyente goza de vida espiritual y que cada creyente de manera particular también puede tener esa plena esperanza de seré glorificado juntamente con Cristo. ¿Por qué? Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. De hecho, esto es lo que el apóstol Juan lo ve como, esta es la plena seguridad de todo, veámoslo así. Vayamos a Juan, a primera de Juan, capítulo 4, verso 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes? Los que hablan en el versículo 3, los anticristos. ¿Y cómo los habéis vencido? Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí el apóstol Juan lo ve como, si Cristo está en ustedes, vámonos así, son victoriosos. Ya han vencido, ¿a quiénes? A los anticristos, esos que promueven falsas doctrinas, que andan negando que Cristo vino en carne. Entonces dice, ustedes ya los han vencido. Es como, tienen cierta inmunidad ante eso. ¿Por qué? Ellos ya están derrotados solo porque Cristo está en vosotros. Ahora, hay otro aspecto de la unión con Cristo, y es que Cristo está en nosotros
Pero también, veámoslo así, Cristo está con nosotros o nosotros estamos con Cristo. Y es ahí podemos verlo como el sentido de, al estar unidos a Cristo, podemos tener pleno compañerismo con Él. O en el término que usa el Nuevo Testamento es comunión. Podemos tener plena comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Mateo 18, vemos la promesa del Señor, por ejemplo, cuando Cristo prometió el estar con su iglesia. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces veámoslo así, como iglesia, donde hay un grupo, 2 o 3 en nombre de Él, ahí está la seguridad, porque Cristo lo prometió, de que Él acompaña a su pueblo. Cristo está con nosotros. Y ese Cristo está con nosotros, o tener comunión con Cristo, en sí es una de las maneras en que el apóstol Pablo describe este llamado a ser cristiano. Primero a los Corintios 1:9, vayamos a él. El llamado cristiano, entendámoslo así, es como un llamado supremo a que tengamos compañerismo con la mejor persona que existe en el universo. Primero a los Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí Dios nos está llamando entonces a que tengamos compañerismo con quién, con su Hijo. Es como, Dios, vengan, aquí está mi Hijo y quiero que sean amigos de Él. Entendámoslo de esa manera. Es como lo contrario tal vez a lo que muchas veces nos decían nuestros padres, de no lo quiero ver con tal fulano porque andaba en malas cosas. Bueno, esto es al revés. Es Cristo llamándonos a, vengan, perdón, es el Padre llamándonos a, vengan, tengan compañerismo con Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y quiero que ustedes también estén complacidos con Él. Por eso es, fiel es Dios, el cual los ha llamado ¿a qué? A que tengan comunión con su Hijo. Y esta comunión que tenemos con Cristo incluye todo lo que está cercano a Él. ¿Por qué? Quiere decir todo lo glorioso. Si Cristo está sentado a la diestra de Dios, al nosotros tener intimidad con Cristo, compañerismo con Cristo, la unión con Cristo, ¿qué nos garantiza? Compañerismo con Dios. O vayamos a Hebreos 12 y la idea es que al acercarnos a Cristo, al Cristo estar con nosotros, al ser cercano a Él, nos estamos acercando al cielo mismo. Veámoslo así. Hebreos 12, versículos 22 al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, al estar con Cristo nos acercamos a todo lo glorioso. Ahora, entendamos este pasaje de Hebreos, hermanos, como cuando la iglesia se reúne a adorar. Cuando la iglesia se reúne a adorar, Cristo está en medio de nosotros. Hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Y entonces, Hebreos 12:24 dice, se acercan a Jesús, al mediador del nuevo pacto. Entendamos esto como un momento solemne. Cuando la iglesia está adorando, está por la fe en el cielo mismo, en el monte de Sión, estamos en la ciudad del Dios vivo, en la Jerusalén celestial. Hay compañía de millares de ángeles presenciando la adoración. La congregación de los primogénitos inscritos en el libro de la vida están adorando a Dios. La iglesia está adorando a Dios. Los espíritus de los justos hechos perfectos están adorando a Dios. Los ángeles están proclamando santo, santo, santo a Dios. La iglesia aquí está cantándole a Dios, entonándole cantos, himnos y cánticos espirituales. Ya toda esa adoración gloriosa de la cual formamos parte todos. ¿Por qué?
Porque estamos con Cristo y Cristo está con nosotros. Jesús mismo nos acerca al cielo mismo, a la presencia solemne de Dios, donde los ángeles cantan santo, 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 y por medio de la fe podemos estar ante esa presencia. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo y con Cristo. Y una faceta más, mis hermanos, de la unión con Cristo es que también al estar unidos con Cristo, estamos unidos con el Padre y con el Espíritu. Lo que garantiza la unión con Cristo es comunión, veámoslo así, con la plenitud de Dios, con la Trinidad misma. Vayamos a 1 de Juan 1:3. El fundamento que nos da la unión con Cristo es que estamos unidos al Padre y al Espíritu Santo. 1 de Juan 1:3 dice así: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan entonces aquí lo dice: lo que nosotros anunciamos conduce a algo, a que tengan comunión con los apóstoles, esa es la idea. Así tienen comunión con nosotros. ¿Por qué? Una misma fe, un solo Señor. ¿Y qué pasa? Si tenemos comunión con el testimonio apostólico, entonces, dice, verdaderamente tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De hecho, esto de tener comunión con el Padre o de estar, veámoslo así, no solo estamos en Cristo, sino también que somos uno con Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Jesús mismo, Él le pidió en oración al Padre. Vayamos a Juan 17, verso 21. Aquí el Señor está rogando al Padre por la unidad de la iglesia. Y lo que el Señor pide es que en su iglesia sean uno. Y dice, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. Ahora dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Veámoslo así, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿Qué es lo que está rogando el Señor a Jesús? Que nosotros también seamos uno con Él y con su Padre. Es decir, unión con el Padre. Veámoslo así. La unidad de la iglesia es lo que muestra que verdaderamente los cristianos tienen comunión con Cristo y con el Padre. O en términos que estamos estudiando, una iglesia unida es porque está unida al Padre y unida al Hijo. Y ahora, eso que Jesús oró, ya Pablo en el Nuevo Testamento lo ve como una realidad. Veamos, por ejemplo, cómo Pablo saluda a la iglesia en Tesalónica. 1 Tesalonicenses 1:1. 1 Tesalonicenses 1:1. Dice, saluda, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo ve Pablo a la iglesia en Tesalónica? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Veámoslo así, que qué bonito se ve esto. Por lo que Jesús está orando, ya se ve una oración contestada, para que sean uno, a como yo y tú somos uno. Y Pablo dice, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Como cristianos gozamos de esa gran bendición, hermanos. Tratemos de dimensionarlo o supliquemos por más fe para que podamos gozarnos de estas verdades bíblicas. Y estamos en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. Tenemos comunión con el Rey del universo. Y esta misma realidad aplica también para el Espíritu Santo. Estamos unidos a Él. No solo Cristo está en nosotros, sino que
el Espíritu Santo también está en nosotros. Ya somos templo del Espíritu. Romanos 8:9 lo dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así como también entonces tenemos comunión y compañerismo con Cristo, con Dios Padre, también entonces tenemos compañerismo con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mora en nosotros. 2 Corintios 13:14, digámoslo así, la despedida apostólica lo dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión o el compañerismo con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El fundamento de estas relaciones, entonces, mis hermanos, es lo que hemos visto: la unión con Cristo. Al estar en Cristo, gozamos de estar en Dios, gozamos de que Cristo mora en nosotros, gozamos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Era como cuando el Señor Jesús os enviará otro consolador, dice, y vendremos y haremos morada en él. Ya, el Espíritu Santo mora en nosotros, Cristo mora en nosotros, el Padre está con nosotros. Son relaciones, digamos, que estamos en ellos y ellos están en nosotros, digamos, son relaciones que están así, estrechamente unidas. Y para lo cual, para nosotros es una plena bendición, porque somos los beneficiados de que el Rey de Reyes escoja vasos de barro para morar en ellos, para siempre, por toda la eternidad. Y esto, mis hermanos, es lo que debe traer más gozo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque son relaciones eternas. Una vez que Cristo viene y hace morada en el creyente, por los siglos de los siglos, para nunca terminar. Veámoslo así: siempre la gloria para nosotros. Y con esto, mis hermanos, concluimos lo que es la lección y concluimos lo que es este conjunto de enseñanzas que llevamos desde octubre hasta la fecha. Ahora, para terminar, nada más quiero que tengamos unas cuantas cosas claras, mis hermanos. Esto que vimos fue apenas una pincelada de lo que es, veámoslo así, como el cristianismo básico protestante, o una pincelada de lo que es, de lo que creemos que la Biblia enseña en cuanto a la salvación, de lo que nosotros como protestantes creemos que es verdad, de lo que muchos antes que nosotros incluso dieron sus vidas por defender muchas doctrinas de estas. Hay ciertas enseñanzas, digámoslo, en el cristianismo general, nominal, que todos le pueden decir amén. Por ejemplo, el famoso credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por la Virgen María, por medio del Espíritu Santo, que padeció bajo Poncio Pilato, etc. A todo eso en general, tanto católicos, cristianos ortodoxos allá en Oriente, nosotros como protestantes, creo que podemos decir amén. Ahora, cuando hacemos, digamos, lo que es Zoom, como con nuestros celulares, a ciertas doctrinas que se pueden extraer, por ejemplo, de credos así, es cuando ya nosotros, por ejemplo, nos distanciamos de lo que es el catolicismo romano, de lo que es la ortodoxia oriental. ¿Por qué? Porque ya entra esos trazos algo finos donde se diferencian puntos críticos en el Evangelio. Por ejemplo, nosotros muchas veces en esta clase mencionábamos mucho el entendimiento del catolicismo romano en cuanto a la justificación. ¿Por qué? Son totalmente cosas opuestas. Nosotros decimos que nuestra justificación viene, ¿por qué? Porque Dios nos declara justos. Roma dice que nosotros nos vamos haciendo justos y podemos desjustificarnos, por ejemplo. Ya eso para nosotros es algo que San Pablo no lo dijo. Y sencillamente, si no lo dijo, lo rechazamos. Ahora, ¿pero qué con esto? Primero, aunque es doctrina básica protestante, sirve mucho ¿para qué?
para tener un cimiento firme como creyentes y particularmente nosotros como nueva iglesia aquí. Con doctrinas básicas como estas podemos tener raíces fuertes. ¿Para qué? Para nosotros mismos, ya sea personalmente o como iglesia, ir poco a poco profundizando en muchas cosas más que a lo largo de estas clases nos faltó. Porque es tan vasto que entre más uno haga zoom, hay cosas profundas y complicadas que necesitamos estudiar. Veámoslo así, lo que vimos es una pincelada, es algo que podemos llamar como leche espiritual, que todos la necesitamos, pero no nos quedemos siempre dependiendo de leche espiritual, ocupamos alimento sólido, como dijo el autor de Hebreos. Ahora, ¿y esto con qué fin? Para cada día tener un entendimiento más claro de lo que es el Evangelio, para que estemos firmes como creyentes en nuestra vida cristiana. Entendiendo el Evangelio, ¿qué va a pasar? También vamos a tener vidas más santas. Amaremos más a Cristo, odiaremos más el pecado, creceremos más en arrepentimiento, creceremos más en fe. ¿Cómo? Profundizando en lo que vimos, profundizando en qué es el Evangelio. Podemos profundizar más. ¿Qué es la justificación? Profundicemos más. ¿Y eso qué va a hacer? Que demos gracias más a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros y por ende va a haber vida espiritual en nosotros para que rechacemos el pecado. ¿Y a qué voy con todo esto, mis hermanos? A que nos aferremos a lo que aprendimos. A esta doctrina básica de la justificación, de la santificación, de la adopción, del Evangelio. ¿Qué? Retengamos nuestra profesión, como dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe. Retengamos nuestros distintivos como protestantes, como herederos de la reforma misma. Retengamos estos distintivos de la justificación por la sola fe, la salvación por la sola gracia, no por obras. Y tales distintivos, como vemos, extraídos de la Biblia, ¿qué pasa? Traen gloria a Dios y producen más vida y más amor en el creyente por Dios. Empezamos con 1 Corintios 15. Vayamos a él, mis hermanos. Primera de Corintios 15. Estuvimos viendo que el Evangelio Pablo aquí lo define. En el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cómo Pablo antecede este mensaje? Veámoslo. Versículos 1 y 2. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Veamos, el mensaje del Evangelio, la cruz de Cristo, es un mensaje que se recibe, en el cual también dice, perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Va en línea con lo que vamos. Retengamos nuestra profesión de fe. O aquí mismo, Pablo hablando del mensaje de la cruz. Si retenéis la palabra que os he predicado. Entonces, hermanos, para terminar lo que quiero es esto. Retengamos este tesoro que nos ha sido dado a la iglesia por el apóstol. El Evangelio de la cruz de Cristo. Tengamos en alta estima estas verdades aprendidas. Cómo Dios nos adopta, cómo Dios nos santifica, cómo Dios nos justifica, cómo Dios nos llama, cómo Dios nos transforma, nos regenera, nos da vida, cómo Dios nos acerca al cielo mismo. Retengamos todas estas verdades porque al final el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y entendamos la salvación como ese proceso, no solo algo pasado, sino que es algo presente. Dios está actualmente salvándonos y nos va a salvar en el futuro, por lo cual toda nuestra vida cristiana consiste en retener y en perseverar, ¿en qué? En un entendimiento del Evangelio, mis hermanos. Y sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o preguntas, se pueden